Bien, nosotros vamos a empezar a ver una nueva materia que la conocemos como derecho cartular. Pero podemos decir en realidad que esta materia es Derecho Comercial 2. ¿Por qué digo Derecho Comercial 2? Nosotros en tercer año vemos, por ejemplo, Derecho Comercial o en el nuevo plan, Derecho Empresario, ¿sí? Donde vemos básicamente en qué consiste toda esta situación y para qué sirve el derecho comercial. Dentro de ello, vemos la estructura general. Luego vemos derecho del consumidor en el plan nuevo, en el plan viejo, dentro de derecho comercial, veíamos derecho empresario y derecho del consumidor. En cuarto año, se nos presenta derecho comercial 2, donde vemos cartular, que sería la circulación de títulos que poseen un derecho sin que sean dinero, ¿sí? O sea, sin que sea el billetito que yo estoy acostumbrada a ver. Luego van a tener derecho societario, donde van a ver la creación de personas jurídicas con determinados objetos, con determinados fines. Y van a concluir la carrera viendo derecho concursal, ¿sí? Donde van a ver el proceso de un concurso y de una quiebra. Una vez que hicimos esa breve introducción, tenemos que tener en cuenta un factor predominante que vamos a utilizar mucho nosotros. Hasta antes del año 2015, perdón, más precisamente el 1 de agosto, nosotros encontrábamos básicamente dos códigos, dos ordenamientos. Código de comercio, con eh, todo su ordenamiento adicional, ¿sí? O sea, teníamos código de comercio más leyes complementarias. Y por otro lado, encontrábamos el Código Civil, que nosotros le decíamos Código Civil de Vélez, en honor justamente a su autor, Dalmacio Vélez Sarsfield, más todas las leyes complementarias. Eran dos mundos aparte. ¿Qué pasa? A partir del 1 de agosto del 2015, estos dos mundos se unen y empezamos a tener Código Civil y Comercial y leyes complementarias. ¿Sí? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque vamos a trabajar entonces con leyes complementarias de los títulos valores que no están en desuso, pero le vamos a tener que unir todo lo que me diga el Código Civil y Comercial. ¿Sí? En esta materia nos vamos a encargar de estudiar lo que es un título valor, que también se lo conoce como título de crédito, que también se lo conoce como título circulatorio. Es todo exactamente lo mismo. Solamente que el nuevo ordenamiento le da un nuevo nombre, que es, o utiliza, el nombre de título valor. Cuando yo estoy hablando de un título valor, básicamente me voy a estar refiriendo a aquel documento que exprese un derecho. O sea, que en un documento de papel voy a tener un derecho. Ese derecho, ¿sí?, que está en ese documento es autónomo y literal. ¿Cómo que autónomo y literal? Autónomo porque se vale por sí mismo, por lo que dice el documento. Si yo, por ejemplo, en un pagaré pongo, le debo a Pepito 100.000 pesos, ese derecho que tiene Pepito por el documento que tiene en el pagaré, lo tiene por sí mismo, no necesita absolutamente nada más. Y es literal porque literalmente estoy obligado a lo que dice el documento. ¿Sí?
En este título valor que ayuda a tener una nueva forma de circulación del comercio y de la economía, por eso también se le dice título circulatorio, encuentro una promesa. Esa promesa no es una promesa de matrimonio, una promesa de que vamos a formar una familia, una promesa que me voy a recibir, sino que es una promesa de dar una suma de dinero. Ustedes seguramente se acuerdan que en obligaciones han estudiado las obligaciones de dar una suma de dinero, y esa suma de dinero asegurada por esa promesa básicamente tiene tres caracteres. Esa suma de dinero se va a dar de una manera incondicional, se va a dar de una manera irrevocable y por último se va a dar de una manera, podríamos decir, de carácter constitutivo. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Bueno, ¿por qué es incondicional esa promesa de dar suma de dinero? Básicamente porque no va a estar sujeto a ningún tipo de condición. Y si tuviese condición, se la va a tener por no escrito. Es irrevocable porque básicamente una vez que yo entregué ese documento con ese derecho creditorio, no puedo volver para atrás. Y es de carácter constitutivo porque gracias a que tengo ese documento, nace el derecho para la otra persona de cobrar lo que dice el documento. Les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, yo pongo, le voy a dar a Pepito 100.000 pesos si aprueba derecho cartular, esa condición de si aprueba derecho cartular va a tenerse por no escrita. Y yo me estoy obligando a darle 100.000 pesos a Pepito. Una vez que yo escribí eso, lamentablemente, estoy obligada a darle los 100.000 pesos a Pepito porque es irrevocable. No puedo arrepentirme. Y una vez que yo le entregué a Pepito ese documento, en virtud de Pepito, nació ese derecho de ser mi acreedor para cobrarme los 100.000 pesos que le prometí. ¿Qué pasa? Para que este título valor realmente podríamos decir que funcione, vamos a necesitar tres situaciones o tres requisitos. El primer requisito va a ser, a ver, ahí está. El primer requisito va a ser la literalidad. El segundo requisito va a ser la incorporación. Y el tercer requisito va a ser la legitimación. ¿Qué tiene que ver o en qué consiste la literalidad? Yo les dije que el documento que representa el título valor es autónomo, porque tiene por sí el derecho, pero es literal, porque cumplo lo que dice ese título. ¿Qué quiero decir con esto? Le dije que le daré 100.000 pesos a Pepito, le entrego 100.000 pesos. No puedo entregarle 50, no puedo entregarle 150, no puedo entregarle 2 tapitas y una botella de coca. ¿Por qué? Porque yo me obligué a cumplir literalmente lo que dice el título. Segundo requisito, incorporación del derecho. O sea, dentro de ese título voy a escribir el derecho que va a tener la persona que lo reciba. Tercer requisito, legitimación. Y acá, cuando ustedes, truquito, por así decirlo, cuando ustedes en derecho les está diciendo legitimación, les está diciendo si son la persona apropiada para exigir el derecho o para cumplir con el derecho. Entonces van a tener una legitimación activa y una legitimación pasiva.
La legitimación pasiva es la persona que tiene que cumplir con ese derecho al que se obligó. O sea, en el ejemplo que les vengo dando, si yo le entrego un documento a Pepito por 100.000 pesos, la legitimada pasiva soy yo. ¿Por qué? Porque me obligo a pagarle los 100.000 pesos a Pepito. Mientras que el legitimado activo va a ser el sujeto que puede exigir el derecho. En este caso, exigir el pago. En nuestro ejemplo, va a ser Pepito. Una vez que vemos básicamente esta teoría básica, vamos a continuar un poquito más, ¿sí? Y vamos a tener que ver cuáles son los tipos de títulos valores que nosotros encontramos, ¿sí? Resulta ser que los títulos valores, que ya vamos a ver cuáles son en los diferentes videitos, van a tener diferentes características o diferentes tipos. El primer tipo o clasificación que encontramos de los títulos valores sigue los requisitos de circulación. Y así vamos a encontrar títulos al portador, vamos a encontrar títulos nominativos y vamos a encontrar títulos a la orden. Los títulos al portador son aquellos que básicamente solamente requieren la tenencia del título. O sea, la persona que tiene en sus manos ese documento es el titular del derecho creditorio. Para hacerlo más fácil, es el que puede exigir el pago. Si, por ejemplo, yo tengo un cheque, ya vamos a ir viendo, obviamente, un poquito más adelantado, pero es para ponerles un ejemplo. Si yo en un cheque pongo, este cheque de 100.000 pesos lo cobrará o se cobrará el portador, y el portador es María, María tiene en sus manos ese título creditorio, ella es la que tiene el derecho de cobrar ese cheque que yo di al portador. Ahora, acá necesito entonces solamente la tenencia / posesión. En lo que serían los títulos nominativos, yo básicamente voy a determinar una persona y esa persona es la que va a cobrar ese título valor. Y estos títulos pueden ser nominativos endosables y nominativos no endosables. Ya vamos a ver qué es eso del endoso. Cuando sean nominativos endosables, significa que yo lo voy a poder transmitir. Transmitir vía endoso. Ya vamos a ver qué significa eso del endoso. En cambio, cuando yo tenga títulos nominativos no endosables, la única manera que puedo transmitirlo es a través de una cesión de derecho. Esa cesión de derecho está legislada en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Y qué es? Básicamente es un contrato, ¿sí? Un documento por el cual una persona transmite todos los derechos que podría tener respecto a este título valor. Por ejemplo, en la cesión de derecho, yo le digo, le transmito a Pepito todos los derechos del cheque que me dio mi mamá a mí. En cambio, si fuese endosable, la transmisión, la circulación de este título es mucho más fácil. Ya vamos a ver por qué. El último tipo de título que tengo, según los requisitos de su circulación, son los títulos a la orden. ¿Cuáles son esos títulos a la orden? Básicamente, aquellos que tienen la promesa de pagarle a una determinada persona y que solo va a poder cobrarla esa persona. Yo pongo, solamente la puede cobrar Pepito. Pepito no le va a poder transmitir a nadie ese derecho. Y ahí es donde tendría la excepción a estos títulos circulatorios, porque la idea es que estos títulos pasen, circulen y vayan cambiándose e intercambiándose por bienes, por dinero, por diferentes operaciones que vayamos realizando en la vida cotidiana.
ya van a ver que literalmente esta materia es muy aplicable a lo que ustedes en la vida cotidiana utilizan. La segunda clasificación de los títulos valores tiene en cuenta si tienen una causa o no de origen estos títulos. Entonces vamos a tener los títulos causales y los títulos abstractos. ¿Cuándo voy a tener un título causal? Cuando hubo un negocio jurídico, ¿sí?, que dio vida a este título. Les voy a dar un ejemplo súper, pero súper aplicable a la vida cotidiana. Me quiero comprar un auto. Hago el contrato compra-venta, pero resulta que el auto sale 3 millones de pesos y yo tengo 2. Me dicen, bueno, está bien, pagarlo en cuotas al millón que te falta, pero te vamos a hacer firmar un título de valor que es un pagaré para que si en caso de que vos no cumplís con el contrato compra-venta, yo te ejecute ese pagaré. En este caso, estoy viendo entonces que hay una causa de por qué surgió ese título valor en sí. En cambio, voy a tener títulos abstractos cuando no tengan ninguna razón por la cual yo dé vida a ese título. Por ejemplo, se me ocurrió darle un título de 100.000 pesos a Pepito. No hay nada en el medio. A mí se me ocurrió, le entregué el título porque quería y se terminó el problema. La tercera clasificación responde a si esos títulos, son formales o no formales. Cuando hablo de títulos formales, voy a estar hablando de las solemnidades exigidas por la ley. Por ejemplo, vamos a ver que uno de los títulos que son formales es la letra de cambio. Mientras que no formales se da cuando la ley no impone ningún tipo de exigencias, no hay ningún tipo de solemnidades a seguir. Vamos a continuar un poquito más y vamos a ver, básicamente, perdón, no sé qué pasó. ¿Cuándo se perfecciona el título valor? El título valor se perfecciona básicamente con la creación del mismo. O sea que la voluntad de establecer esa promesa incondicionada se da con la creación. Si yo le doy a Pepito 100.000 pesos, desde el momento en que escribí eso, quedé obligada a cumplir para Pepito, para con Pepito en realidad, la entrega de esos 100.000 pesos. Pasando un poquito más, vamos a ver cómo está organizada la legislación hoy en Argentina de estos títulos valores. Cuando nosotros hablamos de títulos valores, vamos a tener en cuenta 3 títulos valores. Letra de cambio, pagaré y por último, cheque. La letra de cambio y el pagaré se rigen por el decreto ley 5965/63, más lo que diga el Código Civil y Comercial de la Nación. Mientras que el cheque se rige por la ley 24.452 más lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasó? Nuevamente les repito lo que nosotros les expliqué al principio. Antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, 1 de agosto del 2015, existía Código de Comercio y estos decretos, leyes y leyes que básicamente eran complementarios. Con la entrada de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación creó un título específico para los títulos valores, en lo que sería básicamente el capítulo 6 del Código Civil y Comercial, como otras fuentes de las obligaciones, o sea, básicamente cómo nacen las obligaciones. Y encontramos
normativa de cómo tener en cuenta de manera supletoria si no hay algo determinado en estos decretos, desde el artículo 1830 hasta el artículo 1849. Podemos decir entonces que estos ordenamientos coexisten con el código, ¿sí? Aplicamos ambos. Ahora, una vez que tenemos en cuenta qué son los títulos valores, vamos a quedar en claro que dentro de estos títulos valores, porque encontramos muchos tipos, nosotros nos vamos a dedicar en esta materia solamente a estudiar los títulos valores cartulares. Esos títulos valores que entonces transmiten la obligación de pagar una suma de dinero incondicionalmente, tienen que tener ciertos caracteres. El primer carácter es la materialidad. El segundo carácter, básicamente, es la autonomía. El tercer carácter es la necesidad. Y el cuarto, lo que ya les vengo repitiendo y seguramente me van a odiar, la literalidad. Cuando hablo de materialidad, necesito que el derecho y la obligación estén expresados sí o sí en un papel. No puede ser una promesa de pago incondicionada de manera oral. Tengo que tenerlo al título. La autonomía es que se van a regir por ellos solos, no necesitan ningún otro documento que les sirva de sustento. La necesidad es que necesito sí o sí tenerlo a ese documento para invocar el derecho, y esto surge del artículo 1830 del Código Civil y Comercial. Y por último, la literalidad. Lo que está expresado es el derecho que tengo efectivamente. No puedo, según el artículo 1831 del Código, pretender nada más de lo que está en el documento. Si en el documento dicen 100.000 pesos, el acreedor no puede quererme cobrar 200.000, porque se rige la literalidad. Como les dije anteriormente, vamos a tener 3 tipos de títulos valores. Pero ¿qué pasa? Estos títulos valores tienen el fin, básicamente, de transmitirse, de circular. Y por eso es que necesitamos ver las formas de circulación. Yo ya les hablé un poco de la cesión de derechos. Ahora tengo que hablarles qué pasa con aquellos títulos nominativos, o sea, que tienen un dueño, pero que son endosables y que se transmiten a través de lo que se conoce como endoso. Cuando nosotros nos referimos al endoso, nos vamos a estar refiriendo a una forma de transmisión. O sea, básicamente, cómo se transmiten esos derechos y obligaciones, ¿sí?, que están en el título. Ya sea letra de cambio, cheque o pagaré. No importa, cualquiera de los 3 contiene un derecho para el que va a cobrar y una obligación. Y a través del endoso vamos a estudiar cómo transferir ese título. Dentro del endoso vamos a tener básicamente sujetos, requisitos, lugar del endoso, tiempo del endoso, vencimiento del endoso. Vamos a empezar con la primera situación. El endoso se lleva adelante por 2 personas o 2 sujetos en realidad. Los sujetos del endoso son el endosante y el que conocemos como endosatario. El endosante, y esto es muy fácil y se lo tienen que grabar, es básicamente el que transmite el título. El título que me dio mi mamá está mi nombre y yo se lo paso a Pepito. La endosante soy yo. Mientras que el endosatario es el que recibe el título. Claramente, si mi mamá me dio a mí el título y yo se lo endosé a nombre de Pepito, se lo transmití a Pepito, por ejemplo, para pagarle la deuda que le debía porque me compró un televisor, en ese caso, ¿sí?, yo transmito el título y me obligo frente a Pepito, que es el que recibe el título y adquiere el derecho. El endosante, además de transmitir el título, va a responder por la obligación de pago, salvo
algunas situaciones en las que vamos a ver que existe lo que sería una excepción, una exclusión a esta situación. ¿Qué pasa? Para que el endosante le transmita el título al endosatario, necesito ciertos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos del endoso? Podríamos decir que el primer requisito, ¿sí?, es básicamente que ese endoso sea irrevocable. Una vez que lo endosé y lo transmití, no hay vuelta atrás. El segundo paso sería que sea incondicional, porque si le pongo una condición, se tiene por no escrita y el endoso es válido. Quiere decir que si yo le pongo, Pepito, te transmito el cheque que me dio mi mamá, solo si vos te recibís, esa condición de que solo se transmite si se recibe, se tiene por no escrita y el endoso, la transmisión del derecho, se da aun cuando Pepito no se recibe. Y la tercera es que básicamente el endoso es por todo el documento. Yo no le puedo decir, de este documento que dice que me van a pagar 200.000 pesos, yo te transmito 50.000. Los otros 150 son míos. No, es íntegro. Se transmite por el todo. Porque si fuese un endoso parcial, según el artículo 1840 del Código Civil y Comercial, el endoso es nulo. Ahora, una vez que yo quiero transmitir, tengo que fijarme dónde hago esa transmisión, o sea, dónde la materializo, cuándo la hago, cuántas veces lo puedo transmitir y qué es eso de endosar mucho. Vamos a ver la primera situación. Si hablo del dónde, o sea, dónde se materializa ese endoso, ¿sí? El endoso, en principio, proviene la palabra de dorso, en el dorso. O sea que iría en la parte de atrás del documento, a ver si encuentro algo como para poder materializarlo con esto, por ejemplo. Si tengo el papel así, sería en el dorso del documento, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta que ese endoso tendría que ser en el mismo documento. O sea que tengo dos situaciones. La primera situación sería en el mismo documento y lo normal sería que sea en el dorso, pero también, o sea, en el reverso, pero también lo podría hacer en el anverso, o sea, donde dice la promesa incondicionada de pagar, siempre y cuando aclare que estoy endosando. Y también puede realizarse en una hoja de prolongación. Pasa mucho con, por ejemplo, la letra de cambio o el pagaré, que por ahí yo lo endoso y me quedo sin lugar donde seguir endosando. Entonces, en ese caso, puedo abrochar una hoja y una vez que abrocho la hoja, sigo endosando la hoja al título, ¿sí? Cuando hablo de básicamente lo que sería el tiempo, me voy a estar refiriendo a que esa transmisión tiene que ser antes del vencimiento del título. ¿Cómo que antes del vencimiento dirán ustedes? Cada título, en principio, tiene una fecha de vencimiento en el cual se va a materializar el pago de esa promesa. Entonces, en principio, debería pagarse antes del vencimiento. Por lo tanto, yo puedo transmitir hasta antes que se tenga que pagar. Si ese título dice que se va a pagar el 15 de julio del 2023, yo puedo transmitirlo hasta antes del vencimiento. O sea que lo podré transmitir hasta el mismo día de pago, hasta el mismo día 15 de julio del 2023. En principio no se podría hacer de manera posterior. ¿Cuántos endosos puedo tener? Básicamente, cuando hablo de cantidad de endosos, tengo que tener en cuenta el título. ¿Por qué? Porque en principio, el principio general es que estos títulos sirven para circular sin un tipo de cantidad, o sea que sería ilimitadamente. Mientras que
excepcionalmente, ya vamos a ver, por ejemplo, el cheque, tiene un número de endosos que pueden realizarse. Si te paso ese número, no va a ser válido cobrar ese cheque. Por eso vamos a ver dependiendo de cada título. Ahora, por último, casi, vamos a ver los tipos de transmisión, los tipos de endoso. Cuando yo te hablo de los tipos de endoso, vamos a ver que hay 3 tipos. Endoso en blanco, vamos a tener lo que sería endoso en procuración, y por último, vamos a tener lo que sería endoso en garantía. ¿Qué sería el endoso en blanco? Cuando yo firmo sin colocar a quién le estoy transmitiendo. Mi mamá me dio el cheque a mí, por ejemplo, y yo lo endoso, pero no pongo a quién lo transmito, pongo que lo transmito nada más. Entonces, en ese caso, el que tenga el título, el que tenga la posesión del título, va a poder poner su nombre o poner el nombre de un tercero a quien se lo quiera transmitir. ¿Qué es endoso en procuración? Ya les voy a dar ejemplos de cada uno. Básicamente, cuando una persona actúa en nombre e interés de una otra persona que es su mandante y lo endosa o se lo endosa para que vaya y se encargue de cobrar, pero le devuelva la plata al dueño del crédito. Ya les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el endoso en garantía? Básicamente, para garantizar un determinado derecho, hago esa transmisión del derecho, pero si bien me obligo, yo voy a terminar teniendo o me van a terminar devolviendo ese derecho. Ahora les paso a explicar. Vamos a pensar o vamos a dar el primer ejemplo de endoso en blanco. Y vamos a pensar que mi mamá me dio un cheque por 100.000 pesos y yo decido transmitirlo. Pero no digo o no estipulo a quién. Entonces, básicamente, pongo al dorso mi nombre y apellido. Vamos a pensar que todo esto es un documento. A la vuelta del documento pongo mi nombre, mi apellido, mi número de DNI y mi firma. Pero no pongo a favor de quién va. Entonces vengo y se lo entrego a María. María puede poner ahí sus datos o puede poner los datos de la persona a la que le tiene que pagar ella, que es Juan, que es un tercero. Ahora, vamos a poner endoso en procuración. Vamos a pensar en este caso que le han pagado el sueldo a mi mamá con un cheque. Pero mi mamá está todo el día en el trabajo y no puede ir a cobrarlo ella. Entonces, lo que hace es el cheque que en el anverso está con todos sus nombres, sus datos y todo, endosa poniendo sus datos, ¿sí? Ay, no sé qué hice. Poniendo sus datos, pone todos los datos, bla, 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 y pone la cláusula endoso en procuración. Y pone mis datos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a actuar yendo al banco macro, cobrándolo al cheque, pero la plata y el derecho no es mío, sino que yo fui a actuar en nombre de mi mamá. Lo cobro el cheque, vuelvo y le entrego la plata. Y el tercer tipo es endoso en garantía. Lo más normal se da justamente cuando compro los autos. ¿Yo qué hago? Tengo un cheque y lo endoso con la cláusula en garantía. ¿Qué quiere decir eso? Le garantizo a el vendedor del auto que en caso de que yo no le pague la cuota, él puede utilizar ese cheque para cobrarse el crédito que yo no cumplí. Ahora, vamos a dejar entonces para el próximo videíto
lo que sería el primer título importante, que es la letra de cambio. Entonces, los veo en el próximo y espero que les haya servido.